Su presencia esta mañana aquí con nosotros. Como ustedes saben, el día de ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó los informes de trimestrales de situación económica, finanzas públicas y deuda correspondientes al cuarto trimestre de 2018. Para comentar los principales resultados contenidos en los informes, nos acompañan tres funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Están con nosotros Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Egresos. Está también Alejandro Gaitán, el titular de la Unidad de Planeación Económica Hacendaria, y está también con nosotros Francisco Javier Arias Vázquez, el titular de la Unidad de Política de Ingresos. Vamos a darle oportunidad al doctor Gaitán que nos presente los principales resultados y posteriormente abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Adelante, doctor Gaitán. Bueno, bienvenidos, ¿no? Entonces presentamos los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública que se entregaron ayer al Congreso de la Unión, correspondientes al cuarto trimestre de 2018 y que incluyen el cierre anual del año. Para comenzar, quisiéramos resaltar los principales mensajes de estos informes. En primer lugar, con respecto a la situación económica, durante el cuarto trimestre de 2018, la economía global continuó expandiéndose. No obstante, se acentuaron las señales de desaceleración, lo que ha disminuido las perspectivas del ritmo de crecimiento global para 2019. La actividad económica de México creció en el cuarto trimestre como resultado del crecimiento de los sectores primario y terciario. Tomando en cuenta la información oportuna que acaba de sacar el INEGI, el PIB creció durante el cuarto trimestre de 2018 a una tasa anual de 1.8%, una vez que se elimina el efecto estacional, y eso generó un crecimiento en todo el año, un crecimiento acumulado del PIB de 2%. En segundo lugar, el cierre, y queremos destacar, ¿no? En el cierre del año, los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia del balance público, registraron un déficit de 2.3% del PIB, que es menor al nivel registrado en 2017, que fue de 2.5%, una vez que no se considera el remanente de operación del Banco de México, que tiende a reducir, pero que es un ingreso no recurrente. Y también fue menor al 2.5%, que se había considerado que iba a cerrar cuando se presentaron los criterios generales de política económica. En tercer lugar, el resultado favorable de ese balance público permitió una reducción de la deuda, en su versión más amplia, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, como porcentaje del PIB, que había sido 45.8 en 2017, y se redujo a 44.8, es decir, un punto porcentual. Este nivel de deuda también fue menor al que se había estimado en los criterios generales de política económica, porque se pensaba que la deuda iba a cerrar en un nivel de 45.3% del PIB. Ahora quisiera profundizar un poco sobre cada uno de estos informes, empezando con el informe sobre la situación económica. Como mencionábamos, la economía global muestra signos de desaceleración, aunque continúa expandiéndose y sobre todo Estados Unidos continuó con un crecimiento importante, sí hay muestras de desaceleración de la actividad, por lo que, y además el balance de riesgos está hacia una baja en el crecimiento global. Y esto se debe principalmente a las disputas comerciales, particularmente entre Estados Unidos y China, aunque justamente están teniendo lugar las pláticas entre estas dos naciones para tratar de resolver estas disputas. Otro factor que se destaca es que la mayoría de las economías han alcanzado niveles de endeudamiento alto, por lo que ciertos estímulos fiscales son difíciles de llevar a cabo, y también que las condiciones financieras internacionales se encuentran más restrictivas. Esto es particularmente cierto y fue particularmente cierto al cierre del último trimestre de 2018, ¿no? Donde se veía que las condiciones podían ser aún más restrictivas. Ahora, también en el cuarto trimestre las principales economías avanzadas continuaron normalizando su política monetaria, aunque de manera divergente. Se esperaba que Estados Unidos
fuera más rápido en la normalización de su política monetaria y con un cierto rezago en la parte europea. No obstante, el deterioro en el crecimiento global ha generado que se considere que esta normalización de la política monetaria en estas economías sea más lenta que lo esperado. Justamente ayer salió el comunicado de la Reserva Federal y donde se mantuvo sin cambio la tasa de referencia. Y sin embargo, pero no solamente eso ya se esperaba, sino también el comunicado mostró más preocupación con respecto a la situación global y se vio un poco menos, con un margen menos restrictivo, ¿no? En lo que respecta a la actividad económica de México durante 2018, se registró una expansión como resultado principalmente de los sectores primario y terciario. Tomando en cuenta la estimación oportuna del INEGI, decíamos el PIB a tasa anual creció, el PIB durante 2018 creció a 2% y en el trimestre a tasa anual creció 1.8%. Ahora, en esto ha destacado la evolución de las exportaciones no petroleras, las cuales siguen mostrando un dinamismo importante como reflejo de la actividad industrial en Estados Unidos. Por su parte, en México, el mercado laboral continuó mostrando un desempeño sólido, tanto en términos de la tasa de desocupación cerró en 3.4% en diciembre, y también durante los últimos meses de 2018 se mostraron los niveles más bajos históricos de informalidad desde que existe el indicador. Al cierre del cuarto trimestre, la inflación general se ubicó en 4.83% anual, lo que es 1.94 puntos porcentuales por debajo del cierre de 2018, que había cerrado en 6.77%. A esta reducción de la inflación contribuyó un menor crecimiento de los precios de las mercancías, de los productos agropecuarios y de los energéticos. En particular, durante el cuarto trimestre, destacó la disminución de las referencias internacionales de los precios de los energéticos. También durante el cuarto trimestre se observó un incremento de la tasa de interés en el mercado de bonos gubernamentales a un ritmo mayor que en el tercer trimestre. Y esto sigue el proceso de alza de la tasa de referencia por parte del Banco de México. Ahora, pasando al informe sobre las finanzas públicas, en el informe se indica que durante el cuarto trimestre los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia y robusta del balance público, registraron un déficit de 547.651 millones de pesos, lo que equivale a 2.3% del PIB, y como comentábamos es una cifra menor al monto observado en 2017 y a la meta como se pensaba que iba a cerrar en criterios generales de política económica del 2018. También en 2018 el balance público presentó un déficit de 495.039 millones de pesos, que equivale al 2.1% del PIB. Este déficit público fue mayor en 0.1% del PIB, pero que está cubierto por el margen permitido por la ley. Con respecto al balance primario, en 2018, el balance primario definido como la diferencia entre ingresos y gastos distintos del costo financiero, se registró un superávit de 143.712 millones de pesos, lo que equivale a 0.6% del PIB y que es menor en términos reales en 72.1% al superávit observado en 2017, cuando se excluye los ingresos por el remanente de operación del Banco de México, pero es menor al previsto en la ley, en el paquete aprobado de 0.8% del PIB. Ahora, profundizando sobre los resultados de los ingresos. Los ingresos presupuestales del sector público durante 2018 se ubicaron en 5.113.103 millones de pesos, que equivalen a 21% del PIB. Con este resultado, los ingresos fueron superiores a los programados en 334.812 millones de pesos. Al interior de los ingresos, destacan los ingresos tributarios, que fueron mayores a lo aprobado en 104.862 millones de pesos, los petroleros 98.454 millones de pesos y los no tributarios en 96.895 millones de pesos, por lo que tuvimos en ingresos excedentes en todos los rubros de ingreso, ¿no? Con respecto al 2017, los ingresos presupuestarios
fueron mayores en 5.4% real con respecto a 2017 si se excluye el remanente de operación del Banco de México. Y a su interior los ingresos petroleros aumentaron 12.8% real y los ingresos tributarios no petroleros fueron superiores en 2.2% real. Si se excluye el IEPS de combustibles, el crecimiento real de la recaudación tributaria fue de 3.9%. Por el lado del gasto se observó lo siguiente. El gasto neto pagado ascendió a 5.592.152 millones de pesos al cuarto trimestre de 2018. Este monto es superior al previsto en el programa de 347.176 millones de pesos. El mayor gasto se sustenta fundamentalmente en los ingresos adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos y al destino que se le otorga en esta ley, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a las reglas que están definidas ahí. A su interior, el gasto programable se ubicó por arriba del programa en 264.550 millones de pesos, debido al mayor gasto del gobierno federal y de la CFE. Por su parte, el gasto no programable fue mayor en 47.935 millones de pesos respecto al programa, lo que se explica principalmente por un mayor pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores y mayores participaciones, por la favorable evolución de la recaudación federal participable que se compensa en gran medida con el menor costo financiero por menores erogaciones, principalmente del gobierno federal. Ahora, pasando al informe de la deuda pública, este enfatiza que en congruencia con el nivel de los requerimientos financieros del sector público, registrado en 2018, la deuda neta en su versión más amplia, medida por el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, se ubicó en 44.8% del PIB, lo cual representa una reducción de la deuda equivalente a un punto porcentual del PIB con respecto al cierre del 2017, que había sido de 45.8%. Y de medio punto porcentual con respecto al cierre que se había estimado en 2018 en los criterios generales de política económica para 2019, que era de 45.3. En lo que se refiere a las acciones más relevantes del gobierno federal con respecto a la deuda durante 2018, destaca que los meses de marzo y julio se realizaron operaciones de permuta orientadas a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda del gobierno federal para los próximos años. En lo que respecta a las colocaciones indicadas, en abril se realizó la colocación de un bono M a 3 años con una tasa de rendimiento de 7.22% y una tasa cupón de 7.25%. En el ámbito de la deuda externa, durante 2018 se realizaron 3 colocaciones de deuda en los mercados financieros por un monto aproximado de 6.3 miles de millones de dólares. Y esto se colocó tanto en los mercados de dólares, euros y yenes. Estas operaciones permitieron cubrir las necesidades de financiamiento externo y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa. Finalmente, al cierre de 2018, los principales indicadores de riesgo de la deuda del gobierno federal evolucionaron de la siguiente manera. El 76.7% del saldo de la deuda neta del gobierno federal está denominado en moneda nacional y el 23.3% en moneda extranjera. Además, dentro de la deuda interna, el plazo promedio de vencimiento de los valores gubernamentales fue de 7.96 años y de esta deuda interna el 53.2 se encuentra a tasa fija y largo plazo. Dentro de la deuda externa, el plazo promedio de la deuda externa de mercado es de 19.4 años y el 100% de esta deuda se encuentra a tasa fija. Pues muchas gracias por su atención y continuamos atendiendo sus preguntas. Gracias, Alejandro. A nivel federal, ¿cuántas plazas y puestos de trabajo fueron recortados desde el inicio de la administración, considerando puestos altos, medios y también de confianza, aunado a los que presentaron también su renuncia voluntaria? ¿Cuántos han quedado en final a nivel nacional? Y también cuestionarles cuánto prestó finalmente el gobierno federal vía Secretaría de Hacienda al gobierno de Michoacán para pagar los bonos y adeudos al magisterio de la CENTE para que pudieran retirar su bloqueo. Muchas gracias. ¿Sí? Si quieren, ok, y así avanzamos con la respuesta. Le voy a pedir ahora a Miguel Ramírez del portal Impuestium que haga sus preguntas. Buenos días. Me gustaría saber si pudieran precisar el aspecto de los impuestos que mencionaba el presidente de Grupo Modelo.
También si podremos tener detalles de cómo se va a hacer la revisión trimestral que ha propuesto esta nueva administración para el ejercicio de las finanzas públicas y sus resultados. Y cómo, si ustedes podrían darnos un resultado de lo que fue la eliminación del ISR en la parte de consolidación fiscal, que fue una de las reformas 2014. La anterior administración nunca lo quiso dar. No sé si ustedes sí puedan dar ese dato de desagregado del ISR. Y hoy en la mañana el presidente mencionaba que se va a hacer un programa para la frontera sur similar al que tienen en el norte. ¿Eso para cuándo estaría contemplado? Gracias. Gracias. Bueno, solo para recordarles, el motivo de la reunión es justo comentar con ustedes los resultados de finanzas públicas, situación económica y deuda al cierre de 2018. Así que ahora le voy a pedir a Jude Welber del Financial Times que nos comente sus preguntas. Muchas gracias. Pues mi pregunta es un poco off topic. A mí me gustaría entender un poquito mejor el apoyo a Pemex, por favor. O sea, se anunció, pues hay medidas en el presupuesto, se anunció en el roadshow que se iba a dar un apoyo en el curso del año de un poco más de $1 billón de dólares. Pero hay necesidad para levantar fondos en el mercado también. O sea, ¿cómo y qué otras ayudas están contemplando para Pemex? Gracias. Y por último, antes de pasar a las respuestas, le voy a pedir a Señacén Flores, del Financiero, que nos comente respecto de sus preguntas. Hola, buenos días a todos. Por acá a su derecha. Un poco ligado a mi colega, también me gustaría saber qué acciones adicionales se van a presentar para apoyar a Pemex. Fitch en la nota que conocimos hace unos días considera que es insuficiente este apoyo que Hacienda, si bien es un paso en el sentido correcto, es insuficiente estas dos acciones que anunció Hacienda hace un par de días. ¿Qué más podemos ver en adelante para apoyar a Pemex y si va a haber alguna medida en concreto para el manejo de su deuda? Una segunda pregunta es también sobre las calificadoras. Moody's dijo que ellos van a dar el beneficio de la duda, pero ¿le preocupa al gobierno o qué riesgos ven ustedes para la calificación de México si hubiera en 6 meses una revisión a la baja por parte de Moody's y probablemente de otras calificadoras? ¿Ven ustedes algún riesgo para la calificación de México? Y una tercera, última, si tienen el dato de cuántos contribuyentes en el tema de la zona fronteriza norte, cuántos contribuyentes ya se han interesado o han hecho este aviso para ser anotados en el padrón. Tengo entendido que ya la otra semana termina el registro para uno de los impuestos. No sé cuál es el balance que nos puedan compartir. Gracias. Gracias. Y le damos la palabra. Bueno, voy a empezar con la parte de Pemex, que es con respecto al apoyo de Pemex. En el presupuesto se anunció una capitalización de Pemex de 25,000 millones de pesos, ¿no? Esta capitalización, es algo que no se había hecho y que de alguna manera muestra el interés del gobierno federal de poder apoyar a Pemex y poder apoyar la inversión de Pemex, ¿no? El presupuesto incluye medidas para incrementar en 30% la exploración y producción y también incrementar la capacidad de refinación, ¿no? En este sentido, era importante poder contribuir a las finanzas de Pemex desde el presupuesto inicialmente, ¿no? Aquí Pemex tiene el gobierno federal identifica que Pemex tiene un problema estructural, ¿no? Y el problema estructural está relacionado con la incapacidad que ha tenido para generar las inversiones necesarias. Bueno, esto ha generado que de una plataforma de producción de 3.4 millones de barriles diarios,
baje a un poquito, un poco más de la mitad, de 1.8 millones de barriles diarios, entre el 2004 y el 2018, ¿no? Entonces, hay una preocupación por eso, y esta preocupación está marcada, es una de las prioridades del gobierno federal, actuar sobre cuáles son las causas que han generado esta caída, ¿no? Y una de las cosas que se identifica es la parte del régimen tributario de Pemex. Si bien ya había habido una reducción dentro de la tasa que se le cobraba a Pemex, en esta ocasión lo que se decidió hacer, ¿no?, es incrementar la deducibilidad de los costos del 12.5 al 65%. ¿Sí? Bueno, gracias. Un poquito aquí complementando lo que dice Alejandro. Como ustedes saben, se anunciaron hace un par de días medidas de apoyo a Pemex y que van orientadas a aliviar la carga fiscal, que como todos sabemos es bastante alta. Y una de las medidas es aumentar el límite de las deducciones de Pemex, de los costos en exploración y producción. Y la forma en la que lo vamos a hacer es tomando como ejemplo los contratos que se hicieron en el periodo 2015-2018. Está el caso exitoso de Ekbalan, y sería similar a las deducciones que están en los pozos de Ekbalan. Y eso se va a hacer de manera gradual hasta 2024. Y estimamos que eso liberaría recursos que se acordó con Pemex, que son exclusivamente para inversión en exploración y producción, de 11,000 millones de pesos al año. También, adicionalmente, existen muchos pozos que están cerrados, pozos maduros y que por la tecnología de extracción son caros y no son rentables con el sistema fiscal actual. Entonces, la decisión junto con Pemex es encontrar el esquema fiscal que haga que estos pozos sean rentables. Esta medida no tendría ningún efecto en el presupuesto, ya que es sobre incrementos adicionales, y ya se está trabajando, y en las próximas semanas tendremos más detalles sobre esto. Y otra cosa creo que importante también que se anunció y que es bueno enfatizar es el compromiso de la Secretaría de Hacienda en el Consejo de Administración de Pemex, con los consejeros independientes y con los otros consejeros del gobierno federal, de reforzar el gobierno corporativo de la empresa y retomar un poco la trayectoria de ganancias de eficiencia y de producción de Pemex hacia el mediano plazo, ¿no? Entonces serían definitivamente las primeras medidas de apoyo a Pemex, ¿no? Si las medidas tributarias que se anunciaron, si eso ya está contemplado en este apoyo que ya se anunció, ¿y qué más se anuncia este año? ¿Qué más se le va a tener que dar a Pemex? Y si Pemex necesita también levantar fondos en el mercado. Bueno, se están explorando medidas. Una de las cosas es, se está, y aquí está el tema, ¿no? Hay una intención del gobierno federal de lograr un cambio estructural en Pemex. Se sabe que no son suficientes, o sea que no se puede corregir en un año un problema que se ha venido acumulando durante varios años, ¿no? Entonces, pero sin embargo, también en términos de la responsabilidad fiscal que tiene el gobierno, se estableció esta medida que tendría un costo para el gobierno, un costo fiscal de 11,000 millones de pesos cada año, 11,000 millones de pesos adicionales cada año, para que Pemex pueda tener en 6 años 66,000 millones de pesos más en inversión, ¿no? Como una primera medida que, al mismo tiempo que es factible desde el punto de vista fiscal, empieza a corregir un problema, el problema tributario de Pemex, ¿no? Somos conscientes que hay que realizar, o sea que no necesariamente hay que realizar medidas adicionales que permitan
corregir el problema estructural y se están estudiando qué medidas adicionales se van a realizar. Lo que quiero hacer, poner claro, sí estamos considerando, sí estamos revisando cuál es la estrategia, la mejor estrategia para solucionar el problema de Pemex y para tratar de evitar efectos, sobre todo en términos de la capacidad de financiamiento de Pemex y el costo financiero, tanto para Pemex como para el gobierno federal. Otra cosa que también cabe destacar es que la baja en la calificación ya estaba de alguna manera descontada por los mercados. Vimos que el día de ayer sí hubo un incremento de 22 puntos base en la deuda en los bonos de Pemex a 10 años y que sin embargo se revirtió en gran parte el día de hoy y se redujo en 18 puntos base con respecto a ayer, ¿no? O sea, en la apertura de los mercados de hoy. Y para el gobierno federal esto no ha implicado un costo, no implicó un movimiento dentro de un movimiento importante, ¿no? De hecho, hoy se redujo el costo, ¿no? Entonces, pero somos muy conscientes, se están explorando las medidas y se está trabajando y se seguirá trabajando de manera cercana con Pemex para buscar solucionar el problema estructural y poder permitir que se incremente de nuevo la plataforma de exportación. ¿Cuáles tipos de medidas o cuáles son las posibilidades? Bueno, es una pregunta respondiendo directamente a la pregunta de la respuesta última. Bueno, se están estudiando justamente, hay que resolver, primero hay que determinar, estamos trabajando junto con el Consejo de Administración y los consejeros independientes, ¿no? Para revisar cuáles son las verdaderas necesidades de inversión, para poder restablecer la plataforma, mantener y restablecer la plataforma, y en base a esas necesidades se van a tomar las medidas. Justamente se están explorando cuáles son la mejor estrategia para atacar. Victoria, ¿algún comentario sobre las preguntas? Sí, buenos días a todos. Primero contestaría el tema que amablemente, como sabemos, las estructuras llevan a cabo o requieren un proceso administrativo para hacer su modificación y durante el sexenio hubo programas que se anunciaron por la administración que concluye. En 2016 hubo un programa de terminación de relación laboral en la que se cancelaron 11.412 plazas, que incluyen 479 del año 2015. En cuanto a personal eventual, se generó un ahorro de 2.197 millones de pesos en la partida de sueldos a personal eventual justamente, y esto se derivó de la cancelación de 8.372 contratos. Las reestructuras anunciadas justamente con afán de eficientar el andar del gobierno prácticamente están siendo evaluadas por las unidades ejecutoras y se llevarán a cabo durante el presente ejercicio. Pero los datos que nos pregunta de la administración que concluye serían estos que le comparto. Por otro lado, nos preguntaban respecto al tema de Michoacán, cómo ha sido el apoyo por parte del gobierno federal. Efectivamente, como lo anunció el señor presidente, se dio un apoyo de 1.000 millones de pesos que ya fueron transferidos al gobierno de Michoacán y bueno, afortunadamente, como sabemos, hoy anunciaron que se establece una mesa, ellos ya se retiran del conflicto, al menos despejan la zona ferroviaria que nos estaba generando estos problemas que se han comentado y bueno, pues empezará ya otro tipo de negociación en una mesa tripartita entre los trabajadores, el gobierno del estado y el gobierno federal, y nosotros pues estaremos atentos para ver cómo se va atendiendo este tema en esta mesa. Y finalmente quisiera también compartirles algunos datos del tema de Pemex, sobre todo de lo que tenemos actualmente en el presupuesto. Creo que es importante resaltar, probablemente se ha dado más énfasis a algunas otras cuestiones, pero el presupuesto de Pemex de este año está creciendo de manera significativa, un 14%, es el crecimiento que tiene con respecto al año pasado, con base en el presupuesto aprobado por la Cámara.
Y en cuanto específicamente hablando del tema de la inversión, que por supuesto resulta tan importante en este momento, el presupuesto asciende a 273,000 millones de pesos. Esto es una cifra que me gustaría resaltar y compartirles, es un incremento de 33% respecto al que tuvimos en 2018. Es decir, de origen del gobierno federal, y no solamente para Pemex, pero bueno, en este caso lo estamos enfatizando, está dando un énfasis muy importante a la inversión. Y en el caso de Pemex, en el rubro de exploración y producción, que se está comentando, el monto es de 210,000 millones de pesos, que comparado con los 168,000 que tuvimos el año pasado, es un crecimiento muy importante que me gustaría compartirles de 25%. De cualquier manera, como comentaba el licenciado Gaitán, nosotros por supuesto estaremos atentos a todo esto y estamos dando seguimiento, como comenta, y no solamente trimestralmente. Quisiera compartirles que, bueno, pues ustedes lo han visto, el señor presidente está constantemente dando seguimiento a todos los proyectos, incluidos por supuesto los proyectos de inversión, entre ellos los de Pemex, pero también estamos trabajando ya intensivamente toda la administración de manera muy coordinada para que los proyectos de inversión que tiene este gobierno, por ejemplo, el Tren Maya o el Tren Transísmico, que son de los grandes proyectos adicionales a los de Pemex que tenemos, se está trabajando ya de manera intensiva con equipos de trabajo donde participan todas las dependencias y prácticamente reuniones semanales, les podría decir, tanto para estos proyectos como para los programas prioritarios restantes del gobierno entrante. Prácticamente eso es lo que nos ha permitido que ya los programas sociales empiecen a llegar a los beneficiarios, y consideramos pues que esto nos va a ayudar a que el ejercicio del gasto empiece mucho antes que a lo mejor en otros años de inicio de administración. Yo quedaría atenta pues a cualquier otra duda que ustedes pudieran tener. Muchas gracias. En realidad el tema es unas devoluciones de exaccionistas sobre la venta del 2013, y creo que bueno, el tema ya está aclarado, ustedes lo conocen mejor que yo. Parece que ya en las últimas semanas se rechazó la… Ya se aclaró que no fue grupo modelo, que fueron un grupo de exaccionistas. Exacto. No, bueno, no tengo las cifras. No tengo las cifras. Entiendo que la Corte rechazó la devolución en las semanas pasadas. Y bueno, me imagino que ahí la dejo, no conozco más. Sí sé que hubo una confusión al señalar primero a Grupo Modelo. Claro que sí, les hacemos llegar las cifras. Estamos, como no es el propósito de esta conferencia, este tema coyuntural en específico, estamos con toda la disposición de contestar todo lo que tengamos en este momento de cifras. No traemos específicamente sobre esto, se les puede hacer llegar. Damos pie a una segunda ronda de preguntas. Le pido a Elizabeth Albarrán, del Economista, que nos comparta sus preguntas. Hola, buenos días. Yo tengo unas preguntas acerca de… Bueno, primero me gustaría conocer un poco, si nos pueden describir la situación financiera en la que encontraron a Pemex. Las calificadoras han criticado mucho la situación financiera en que se deben inyectar más recursos a la petrolera, ya sea públicos o privados. No sé si me pueden describir más cómo encontraron a Pemex y si esto representa un riesgo para las finanzas públicas, si esto va a afectar a los ingresos petroleros que aportan a las finanzas públicas. Y también quería preguntarles sobre qué nos están viendo las calificadoras, que el gobierno sí está viendo, ¿no? Ya varias, el Fondo Monetario ya redujo su expectativa de crecimiento, también Merrill Lynch redujo su crecimiento. ¿Ustedes no tienen ahorita proyectado reducir su crecimiento para este año? ¿Sí se mantienen en el 2%? Y ya, gracias. Gracias. Ahora le voy a pedir también a Israel Rodríguez de La Jornada que nos comparta sus preguntas. Sí, buenos días. Yo quisiera saber cómo concluye el año o la administración en el reporte de la UIF
sobre operaciones relevantes, operaciones sospechosas, inusuales. Y por otro lado, conocer cuál es la estimación de reducción de plazas que tendrán para este ejercicio 2019. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Y por último le pido a Eleonor Flores del Universal que nos comparta sus Hola, posicionamientos. buenos días. Pues bienvenido al nuevo equipo hacendario que está ahora al frente de estas conferencias. Y para la subsecretaria, qué bueno que haya una mujer en la mesa de la conferencia. Preguntarle si desaparecieron la subsecretaría de ingresos, ¿qué se va a hacer con los recursos que se le asignaron a esta subsecretaría? Si nada más se van a ahorrar el sueldo de lo que le iban a pagar al subsecretario de ingresos. Y también para Francisco de la unidad de… entiendo que si no hay subsecretario de ingresos, entonces usted es el que ocupa el lugar en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, dado que, bueno, en la pasada administración el secretario de Hacienda en ese entonces, Luis Videgaray, enfáticamente dijo que ya era hora que Hacienda sacara las manos de Pemex y ya no iba a estar un asiento dedicado al titular de Hacienda y nada más iba a quedar el subsecretario. Entonces, ¿quiénes están tomando las decisiones en Pemex, en el Consejo de Administración, y por qué no se lograron coberturas petroleras para Petróleos Mexicanos? Muchas gracias. El encargado del despacho de la Subsecretaría de Ingresos por ahora es Arturo Herrera, y él es el que está representando a la Secretaría en el Consejo de Administración, y lo que se piensa hacia adelante es que Arturo Herrera continúe en subsecretario en el Consejo de Administración. Lo de las coberturas, yo creo que Alejandro es el experto. ¿Quieres contestar? No, era sobre todo del tema de las plazas que me preguntan. En realidad, como les compartía, el proceso de reestructuración se está analizando por cada una de las unidades ejecutoras y requiere normativamente pues un proceso. Por una parte estarían también incluidas las reformas de la ley orgánica que fue votada hace poco por la Cámara, que ahí establece justamente un tiempo de 180 días para hacer la publicación de los reglamentos. Entonces, derivado de eso, pues también se tendrán que aterrizar los ajustes a las reestructuras y bueno, esto llevará un tiempo y a lo largo del año se iría sabiendo exactamente pues cuál es el número de plazas que en su caso tendrían el ajuste. Y en cuanto a servicios personales, es importante compartirles que tiene una reducción en ramos administrativos del 5% de origen en el presupuesto que tuvo a bien aprobar la Cámara de Diputados, que eso, bueno, pues ya fue parte de los recursos que sirvieron para financiar los programas prioritarios que se han presentado en el paquete que se envió a la Cámara y que después esta tuvo a bien aprobarnos. Prácticamente como señalaban, dentro de las reestructuras que se van a llevar a cabo en este ejercicio, está incluida la Subsecretaría de Ingresos, que por supuesto, bueno, definitivamente desaparece la subsecretaría, pero de manera general les compartiría, todas las áreas estamos planteando un ajuste en términos de una mejor eficiencia de las plazas para, bueno, pues justo cumplir con las indicaciones del presidente y hacer más eficiente el recurso que tenemos en el gobierno. Sí, bueno, con respecto a la situación financiera de Pemex, digo, es de todos conocido que, es información pública, que la situación de la deuda, de Pemex, la deuda de Pemex creció durante varios años, alcanzando niveles de los 100,000 millones de dólares, y que digamos, esto pues genera una presión sobre las finanzas públicas de Pemex, y a la hora que está considerado el déficit de Pemex dentro del déficit gubernamental, pues puede tener implicaciones también para las finanzas públicas. Digo, como comentaba hace rato,
el impacto de la baja de la calificación de Pemex ya venía siendo descontado por el mercado, ¿no? Entonces, digamos, en el margen sí hay un impacto y sí va a ser un incremento en el costo financiero, pero digamos, ya viene una buena parte descontada en el mercado. Un poco el tema está en cuál es la perspectiva de largo plazo, ¿no? En tratar de resolver el problema de largo plazo de Pemex, y en ese sentido es en lo que se está trabajando para ver, porque se reconoce que Pemex ha servido para financiar buena parte del gasto del gobierno federal, y que precisamente por que se tenía una fuente de ingresos, hay que trabajar en diferentes partes de la recaudación tributaria para poder lograr. México es uno de los países que tiene niveles más bajos de recaudación tributaria con respecto a países de desarrollo similar, ¿no? Entonces, se está trabajando para ver cómo se puede revertir, porque la solución del problema de las finanzas de Pemex depende también, hay que solucionarlo de manera integral, la parte de la situación financiera precisamente para que se reduzca el riesgo que puede representar para las finanzas públicas y para permitir la inversión en Pemex, ¿no? Con respecto a si estamos viendo, ¿qué estamos viendo nosotros? Digo, el Fondo Monetario Internacional bajó su perspectiva de crecimiento, y la perspectiva de crecimiento que tenía antes de la última publicación era de 2.5 para 2019 para México. La bajó a 2.1, ¿no? Dentro del paquete económico que se presentó para 2019, la estimación es de 2%. Por supuesto, frente a los signos de desaceleración de la economía, pues hay ciertos riesgos, ¿no? Les puedo decir, en la parte de los ingresos petroleros, si bien ha habido mucha volatilidad en los mercados, ¿no? De niveles de alrededor de $60, $70 que llegaron el año pasado, pues llegaron a 42, $43, y ahorita están alrededor de los $50 la mezcla mexicana de petróleo, ¿no? Entonces la volatilidad, pues digo, si bien puede tener un efecto, también se cuenta con las coberturas petroleras para poder hacer frente a los ingresos, ¿no? Por el lado que la desaceleración global implique una reducción del crecimiento en Estados Unidos y que tenga un impacto sobre el PIB en México y a su vez sobre la recaudación tributaria, se está dando un seguimiento constante sobre la situación económica, tanto global como en México, ¿no? Y también un seguimiento constante sobre la situación de las finanzas públicas, y esto responde también un poco a una pregunta anterior, para ver tanto el uso de la tesorería de la información de los recursos, y como mencionó la subsecretaria, cómo viene el gasto, ¿no? Porque aquí hay dos riesgos, ¿no? Por un lado está el riesgo de las presiones, y que las presiones que puedan generar problemas para el cumplimiento de las metas de déficit, por un lado, y también el riesgo de que en el primer año de administración pueden llegar a ser un poco más, tienden a ser un poco más lento el gasto, y que pueda haber un subejercicio, ¿no? Entonces, se está dando un seguimiento muy puntual para evitar los dos riesgos, ¿no? Para mantener tanto el equilibrio de las finanzas públicas como para mantener un calendario, para ir cumpliendo con el calendario de gasto y que no vaya a haber otras presiones, ¿no? Y en ese sentido se está tratando digamos, sí tenemos la perspectiva, tenemos un crecimiento de 2% como está estimado pero vamos a estar monitoreando cómo se mueve el mercado, ¿no? Gracias a la subsecretaria y gracias a los titulares de Unidad de Planeación Económica y Política de Ingresos Tributarios, y también gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana en esta conferencia. Que tengan un muy buen día.